Hola, ¿cómo están? Bueno, yo presenté la prueba Saber Pro el año pasado. Pues mi perspectiva, así corticas, mi perspectiva antes de presentar la prueba, pues es más enfocado a la preparación que tuve por parte de la universidad, en donde se enfocaron más en los módulos que eran de razonamiento cuantitativo y lectura crítica. Esos fueron como los que más enfatizamos, en donde a uno le dan como, opino que nos dieron como la idea de cómo iban a ser la mayoría de las preguntas de la prueba y funcionó bastante. Pues no llegué tan perdida. Durante la prueba, mi perspectiva, mi opinión es que es una jornada muy larga. Yo creo que ir muy preparados, pues, eh, pues digamos que las preguntas no son tan complicadas, sino que son preguntas que hay unas que tienen cascaritas, te hacen equivocar por cualquier cosa y otras que son conocimientos que uno ya debería tener de antemano, o sea, no son cosas eh, muy complicadas de responder. Y ya en lo que es el módulo que es ya del área específica de cada uno, pues de la carrera de cada uno, em, son preguntas más, pues digamos, en la carrera de fisioterapia, más como salud pública. Entonces, cosas que uno ve, digamos, en un hospital, como las canicas, como qué hacer en este caso de la comunidad, son pues varias preguntas que no son tan complejas tampoco. Mi perspectiva después de la prueba, pues va más que enfocado a los resultados. Considero que pues no fue tan terrible ver los resultados. Un poco complicados para entender. Yo creo que eso sí, no nos explicaron muy bien. Pero respecto a lo que, como pensé que me iba a ir, me fue muy bien. Em, y ya. Bueno, ya en cuanto a la segunda pregunta, que es el análisis durante la prueba, bueno, los 5 módulos, como les digo, son muy básicos, pues muy lo que ya conocemos. Entonces, se empezó con razonamiento cuantitativo, en donde te preguntan más que todo cosas de promedios, porcentajes, cosas que uno utiliza más que todo en la vida cotidiana. Entonces, no es como gran cosa. En el módulo de competencias ciudadanas es más que todo eh, cultura general que se necesita para ser alcalde, para tal norma como que crees, o sea, son cosas que uno ve a diario en las noticias, entonces pues tampoco es muy wow. Pero pues en la preparación que yo tuve hubo algo de preguntas de competencias ciudadanas y funcionó, pues dan una idea de lo que te van a preguntar. En lectura crítica pues son muchas lecturas y te hacen 1, 2 o 3 preguntas dependiendo de cada uno. Ahí es donde yo digo que hay que tener mucho cuidado con las cascaritas porque hay ciertas respuestas que te hacen como dudar y ya. Y en comunicación escrita, tener mucho cuidado como con la lógica de lo que vas a llevar. O sea, a ti te ponen un tema y el tema no es difícil de charlarlo, pero a mí usualmente no me surgen mucho las palabras a la hora de escribir, entonces pues ahí es como en mi caso creo que fallo. Y en el módulo de inglés pues va de lo más básico, vocabulario muy básico hasta ya una lectura un poco más larga, compleja, que donde pues tú tienes que analizar quién dijo qué, sobre qué trató, preguntas que a veces no están tan específicas en la lectura, sino que tú ya tienes que interiorizar. Y ya en el segundo módulo, que en la segunda parte de la prueba, que va más enfocado a lo que uno va a la carrera de cada uno, yo creo que yo lo pude responder más que todo por las prácticas que uno tiene. Si uno está en hospital, estar pendiente de lo de las canicas de cada lado, cómo es el cuarto sucio, cómo es el cuarto limpio, qué procedimientos hay para la historia clínica, son cosas que no es tan la fisiopato que van a preguntar de esto, que no tanto enfermedades, sino más como el qué hacer de la persona, de un personal de salud. Bueno, y ya para finalizar como reflexión, ¿qué les digo? Ir preparado psicológicamente porque es una jornada bastante larga
y más la segunda porque pues uno llega de almorzar y pues sentarse en un salón, en mi caso, daba mucho sueño. Entonces, pues ir muy preparado psicológicamente para eso, distribuir muy bien el tiempo, porque pues lo que les digo, en mi caso falló mucho que dediqué mucho tiempo a ciertas competencias que pues para ya al final me confié y no hubo mucho tiempo. Y eh, no es de estudiar y sentarse a leer y no, sino que yo creo que son cosas que durante la práctica o durante la vida hay que estar pendiente de ciertas cosas. eh, la matemática es matemática de colegio, cosas que ya sabemos. Lectura crítica, pues es como ponerle mucha lógica a las cosas. Si fallamos en la parte de escritura, pues mejorar esos detalles como la coherencia, que pues yo creo que fallamos bastante muchos en ello. Y parte de inglés, pues si no saben mucho inglés, eso sí toca estudiarlo. Y la parte de nosotros como ya en el quehacer de como personal de la salud, digamos que yo creo y como consejo es más estar pendiente de las cosas de la práctica, cómo son el manejo de las cosas, cómo es historia clínica, cómo cosas muy específicas, manejo de gases arteriales, de protección personal, todo eso lo preguntan bastante. Entonces, pues nada, espero les haya servido.